Bueno, estamos en Había una vez una mujer, dijimos que íbamos a hablar de los derechos de las mujeres y está con nosotros Silvia Unburgen, que es diputada provincial. Le damos la bienvenida a nuestro ciclo 2017 de este programa. ¿Cómo estás, Silvia? Gracias por haber venido. Gracias por la invitación, Gabriela. Viste que estamos acá en este lugar tan lindo que tiene Santa Fe, que es el Hotel Los Silos. Después tengo un regalito para vos para eso. Pero primero contame, porque bueno, hace unas semanas atrás presentaste un proyecto muy interesante sobre el acceso a la justicia para las niñas y adolescentes y mujeres, obviamente, que eso está siendo tan cuestionado últimamente, sobre todo cuando hablamos del tema violencia de género. Contanos un poco en qué consiste este proyecto. Es brindarle herramientas a las justicias para una atención adecuada a la violencia sexista, que se ha incrementado mucho y se ha incrementado mucho la demanda al Poder Judicial. Nosotros estamos planteando 5 herramientas, algunas de las cuales están instrumentadas pero no por ley. Estamos planteando fiscalías especializadas en delitos sexuales, estamos planteando juzgados específicos dentro de los juzgados de familia para atención de la violencia, estamos planteando capacitación obligatoria a todo el sistema judicial de la provincia de Santa Fe, un consejo asesor de las organizaciones de mujeres, del movimiento de mujeres, que son las que han trabajado históricamente y las que conocen bien el tema, y estamos planteando un cuerpo de policía especializado para cuando desde la justicia se deciden restricción del hogar, recupero de pertenencias, exclusión del hogar o prohibición de acercamiento, que son en general medidas que toma el Poder Judicial y que luego cuesta mucho controlarlas o hacerlas cumplir. Claro, vos decías que algunas herramientas ya las tiene hoy la justicia, sin embargo, bueno, esto se trata de reforzar, de agregar, ¿de qué se trata este proyecto? Se trata de instrumentarlo por ley, de modo que no pueda hacer una decisión de un funcionario de turno y que luego se deje de lado. Hoy la justicia, a nivel de las fiscalías, por ejemplo, han instrumentado fiscalías especializadas en algunas ciudades, hay juzgados de familia que tienen un secretario, una secretaria específicamente para atender la violencia familiar. El presidente de la Corte, cuando abrió el año judicial, ha planteado algunas acciones. Nosotros queremos que se instrumenten por ley porque creemos que desafortunadamente la violencia hacia las mujeres es un tema que se ha incorporado fuertemente en la agenda pública, sí, y que necesitamos justamente instrumentar estas medidas en forma permanente para que podamos darle una respuesta adecuada a este terrible flagelo. En el mes de abril murió en el país una mujer por día asesinada como consecuencia de un femicidio, ¿no? Claro. Bueno, y la justicia, yo te decía al comienzo de la entrevista, como que está hoy por hoy mirada de una manera, puesta la mirada ahí, digo, como algo que hay que atender, ¿no? Porque primero decíamos, bueno, la mujer no se anima a denunciar, después cuando se empezó a animar a denunciar, también hacer todo el recorrido que significa acceder a la justicia por parte de una mujer que encima ha sido violentada, que es víctima de violencia de género, se complica muchísimo más, ¿no es cierto? Si no tienen las herramientas y si encima la justicia no tiene una mirada de género, ¿no? Sí, no solo que se complica para esa víctima específicamente, sino que además es muy mala señal para una mujer que no sabe qué hacer. Claro. Es decir, si conoce a alguien o ve algún caso donde la respuesta de la justicia ha sido negativa, ha sido mala, no se le ha dado respuesta, esa mujer lo piensa 2 veces antes de tomar la decisión de ir a denunciar, que sabemos que es una decisión muy difícil. Sí. Y además lo que sabemos también es que generalmente la violencia recrudece cuando la mujer se anima a denunciar. Entonces, sí, ¿qué está pasando? La mujer toma una decisión donde aumenta el peligro para esa mujer víctima de violencia y el Estado no le está dando la respuesta adecuada de protección para evitar justamente un incremento de la violencia. Por eso es tan importante este poder que responda satisfactoriamente a los casos de violencia. Bueno, vos hablabas de las capacitaciones, ¿no? Señalábamos esto como también importante, porque a veces la mujer, por ejemplo, cuando concurre, a lo mejor la mujer no está cerca de un lugar donde pueda ir directamente a hacer una denuncia en una fiscalía o demás, y va, por ejemplo, a una comisaría. Y ahí nos enteramos a veces de que no están dadas las condiciones para que, a veces le dicen, bueno, andá, hazle una comida rica, reconciliate, cosas que, bueno, en digamos, ¿no? Son bastante ridículas, ¿no? Pero sí sabemos que pasa, ¿no? Que no reciben la atención que necesitan. Por eso la importancia también, digo, de una capacitación. Es fundamental porque
La violencia está naturalizada. La violencia es la expresión más cruel y acabada de una discriminación. Entonces, ese varón que atiende en la comisaría tiene absolutamente naturalizada esa discriminación y no considera importante, muchas veces hasta es amigo, conoce al agresor en las localidades más pequeñas. Sí. Tampoco podemos decirle a las mujeres, no vaya a denunciar a la comisaría porque no tiene otro lugar, como bien vos lo decías. Claro. Porque es el lugar más cercano, quizás no tiene ni siquiera dinero para tomar un colectivo o ir a otro lugar. Entonces tenemos que obligar a esta capacitación para revertir ese patrón cultural de discriminación y garantizar que desde todos los espacios del Estado se atienda correctamente este flagelo que mata en el país hoy a una mujer cada 18 horas. Bueno, vos decías cuando están en algún pueblo o en algún lugar, yo creo que a veces el sistema pierde a esas mujeres, quiero decir, no las puede contener, ¿no? No sé si vos tenés la misma apreciación, pero me parece que a lo mejor funciona para mujeres de clase media o de clase alta que después cuando ya enganchan el sistema de qué hacer, salen adelante. Pero la mujer pobre que no tiene trabajo, que tiene sus hijos, que no tiene, a lo mejor, como decís vos, la posibilidad de tomar un colectivo para ir a que la asesoren, y además de la situación que está viviendo, me parece que el Estado ahí pierde la posibilidad y la mujer pierde la posibilidad de salir de ese círculo de la violencia, ¿no? Sí, comparto totalmente lo que decís. Por eso me parece que hay que actuar en dos planos. Por un lado, la emergencia. La violencia sexista es una expresión cruel y acabada de la discriminación. Hay que atender correctamente a la víctima, pero hay que actuar en un plano de promover una sociedad con mayor igualdad. Sí. Porque si nosotros no promovemos romper ese patrón cultural que le dice a la mujer ocupate del trabajo reproductivo, de la casa, del hogar, de los niños y no del trabajo remunerado, y son los varones los que se siguen ocupando del trabajo remunerado, seguimos construyendo una sociedad con desigualdad que hace esta discriminación sobre todo a las mujeres más humildes que no tienen recursos, no tienen autonomía y por tanto tienen que soportar en sus vidas violencia psicológica, física, sexual, etcétera, ¿no? Entonces también tenemos que construir una sociedad con mayor igualdad donde promovamos que sean las niñas y los niños los que se eduquen en igualdad y trabajen también. Piensen en un trabajo remunerado como proyecto de vida para poder tener autonomía y poder decidir sobre sus propias vidas. ¿Vos creés que, es una pregunta que nos estamos haciendo hace bastante tiempo en realidad, si la mujer se está animando más, hay más casos? Porque viste que vos decías, ahora nos vamos porque antes era 1 día por medio, ahora ya es 1 por día y a veces recrudece la violencia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Según tu apreciación, digamos, ¿no? La mujer se está animando más, hay más violencia, las dos cosas, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? No tenemos estadísticas desde hace varios años, recién ahora están las estadísticas. Este es el primer problema. Si el Estado no tiene estadísticas es un tema que no le importa, recién le está importando. Pero lo que percibimos nosotros que lo que ha aumentado fuertemente es la resistencia de las mujeres a tolerar la discriminación. Es decir, las mujeres ya no aceptamos más que nos digan cómo tenemos que vestirnos, a qué hora tenemos que salir, o que no podemos ir a donde queremos con nuestras, a lo que sea. A nuestra libertad, que es lo que nos corresponde. A decidir por nosotras mismas lo que queremos y podemos hacer. Y esa resistencia está teniendo un obstáculo fuerte frente a un varón, hablo de un varón genérico, que no tolera esa salida del rol de las mujeres. Ese desequilibrio es lo que nosotros claramente estamos percibiendo y el Estado no está dando la respuesta a ese desequilibrio. Por eso es necesario aumentar la respuesta, todo lo que podemos hacer desde el Estado, de todos sus niveles, para construir una sociedad de más igualdad. Cuando hablamos de paridad en los espacios de decisión, es espantoso que sean los varones los que siguen decidiendo las cosas, porque para ese varón del hogar que le está diciendo a esa mujer no hagas tal cosa, desde lo simbólico
está viendo por la televisión que son los varones los que deciden las cosas importantes. Sí, son las fotos esas de tantos varones. Claro, entonces, tomando decisiones son bastante fuertes. Claro, entonces él dice, ¿cómo? Si son los varones los que deciden, ¿por qué no puedo decidir yo en mi hogar? Claro, sobre mi Entonces, mujer. Simbólicamente es el peor mensaje que tenemos que dar. Por eso asociamos nosotros la paridad en todos los espacios de decisión a la erradicación definitiva de la violencia sexista. Bueno, y hablamos también de paridad en la justicia. Resumime un poquito porque no nos queda mucho tiempo, pero sí hay un proyecto presentado también en ese sentido, hablando de paridad, digo, ¿no? Sí, queremos que... Hay muchísimos más varones que mujeres en todos los estamentos de la justicia. Por lo tanto, lo que pretendemos con esta iniciativa es que las vacantes sean cubiertas por mujeres hasta tener paridad. De nuevo, si son los varones los que deciden las cosas, estamos mal. Estamos mal. Tenemos que ser varones y mujeres claro, a la los par. que en paridad resolvemos todo. Bien.